Pero ahora ponemos la lupa en el panorama colombiano y una noticia que ha sido durante los últimos días de vital importancia. El gobierno nacional llegó finalmente al acuerdo para congelar el incremento en las tarifas de 8 peajes que desde el 1 de enero registraron un incremento por encima del que estaba establecido por el Ministerio de Transporte, generando así el malestar de los ciudadanos. A la reunión fueron convocados los concesionarios Acceso Norte 1 y 2 en Bogotá, Autopista Rumichaca-Pasto, Puerta de Hierro en el Caribe colombiano, los concesionarios Autopista al Mar 1 y Vías del NUS en Antioquia y el concesionario transversal Cisga, con injerencia en Cundinamarca, Boyacá, Casanare, donde se registran los incrementos contractuales. Tras la reunión se acordó la congelación de estos incrementos. Hay unas reglas de juego, entonces lo que nosotros esperamos es ya hoy que la ANI pueda... el compromiso que tenemos, hoy se mandan estas actas para revisión y ojalá suscripción hoy mismo de parte de las concesiones, máximo mañana, que nos permita a nosotros desde el Ministerio en conjunto con la ANI poder expedir la resolución y una vez esté expedida la resolución poder normalizar estos incrementos contractuales. Y es que desde el 1 de enero se registró un incremento abrupto en al menos 8 peajes del país. Es el caso de los 3 peajes al norte de Bogotá y su región metropolitana, que pasaron de 11.600 pesos a 15.400 en 2025, superando un incremento del 32%, o los peajes en la vía al mar en Antioquia, que incrementaron más del 35%. Así las cosas, una vez el Ministerio de Transporte firme la resolución, se suspenderán los cobros contractuales y las tarifas bajarían. Hay elementos que efectivamente tenemos que revisar, instalación de nuevos peajes, estos incrementos contractuales, términos de demanda y creo que aquí hay un espacio que se puede hacer una revisión de estas concesiones 2014-2015. Es importante recordar que adicional a los incrementos contractuales de las concesiones, desde el 1 de enero se aplicó un incremento del 4,64% que hace parte del aumento que quedó pendiente tras la congelación de las tarifas en 2023. Hay 2 incrementos programados más, uno el próximo 16 de enero y un ajuste final a la tarifa de los peajes el próximo 1 de abril, lo que pronostica muchos cambios este año con el precio de los peajes. Precisamente a esta hora, Luisa Polo está con la ministra de Transporte, María Constanza García, para explicar los alcances que se llegan con este acuerdo. Luisa, ministra, buenos días. Andrés, televidentes, y a la ministra, bienvenida a Noticias Caracol. Un acuerdo que inicialmente se pacta por 6 meses, ministra. ¿Y cuál es el alcance? ¿En qué consiste? ¿Cómo explicárselo a la gente? Bueno, contarles que el día de ayer efectivamente tuvimos una reunión con las 6 concesiones de estos 8 peajes que fueron los que hicieron estos ajustes contractuales, pero importante decir, en total eran 22 peajes que tenían la posibilidad de hacer estos incrementos contractuales. 8 de ellos subieron, 14 se abstuvieron, otras 6 concesiones consideraron no hacer estos incrementos contractuales. Y el acuerdo consiste en, primero, suscribir esta acta donde de común acuerdo, y esto es muy importante, quienes suscriben el contrato, en este caso ANI y la concesión, de común acuerdo dicen vamos a suspender durante estos 6 meses, eso permite que el Ministerio de Transportes pida una resolución con esta suspensión para que durante estos 6 meses podamos mantener un diálogo, seguir unas conversaciones. Estas conversaciones también debo decir ya habían iniciado hace algunos meses, que permitan encontrar una fórmula de gradualidad. Y esto también es importante decirlo, estos contratos tienen estos riesgos inmersos dentro del contrato, menores ingresos por no incremento de tarifas, por no instalación de peajes, y lo que vamos a buscar es cómo encontrar fórmulas, y en el pasado también ya se ha hecho, para que estos incrementos sean graduales, no se den estos incrementos en el caso de Andes, que en categoría 1, y ustedes lo mencionaban ahorita, tuvimos un incremento del 33%, o en el caso también de peajes Cisneros, y bueno, en los otros casos que fueron incrementos que superaron el 30%, en algunos casos el 50%, cómo lograr una moderación en el tiempo. Ayer teníamos conversaciones, me comentaba la ANI, por ejemplo, con el concesionario Vías del NUS, que es una APP, iniciativa privada, solo se financia con el ingreso de los peajes, eso también es importante tenerlo en el radar. Y ya ayer estaban evaluando la posibilidad de que este incremento se llevara a hacerlo en 4 hasta 5 años. Entonces, esa es la tarea. Durante estos 6 meses suspendemos para sentarnos a llegar a acuerdos en la gradualidad de estas tarifas. Es decir, ministra, esos peajes que aumentaron ese porcentaje superior desde el 1 de enero,
¿Van a bajar? Sí, efectivamente, una vez expidamos la resolución, esto pues hay que dar varios pasos. Lo primero, anoche quedó enviada por parte de la ANI a estas concesiones el acta para que se suscriba, porque ayer yo me reuní con las 6 concesiones que ya habían hecho los incrementos. En la tarde igual ANI estuvo reunida con las otras 6 concesiones de los 14 peajes que no habían hecho los incrementos. Con los 12 concesionarios hay que llegar al mismo acuerdo, entonces se suscriben las actas, se motiva la resolución, sacamos acá en el Ministerio de Transporte la resolución y eso tiene que permitir pues que se suspenda durante estos 6 meses de acuerdo estas tarifas contractuales. Ministra, entonces lo que entendemos es que esos incrementos se tienen que hacer sí o sí porque ya estaban pactados vía contrato y porque es la manera de que los colombianos transiten por vías buenas, es la manera de la que los concesionarios se solventan. Decir que se va a postergar no es patear la lonchera para adelante, patear el problema para adelante, porque en 3 meses o en 4 meses o en 6 meses vamos a estar en este mismo escenario. Alejandra, miren, yo creo que es importante tener en cuenta que desde la estructuración de estos proyectos se identifican una serie de riesgos. Aquí el riesgo social también existe, es un riesgo además que se puede monetizar. Y yo creo que, y esto no lo estamos haciendo solo en este momento, cuando uno va a estudiar toda la situación del 2021 encuentra una serie de actos administrativos que en ese momento también tomaron decisiones frente a gradualidad. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, en la concesión Pasto-Rumichaca. Son 2 peajes que representan el 51% de esta concesión. Hoy opera uno de estos peajes, que es el peaje Placer, no se ha instalado el peaje Contadero y hay un acuerdo que se suscribió en el año 2021 de que se hiciera unos incrementos graduales durante 6 años. Yo creo que esto pues tiene una complejidad y yo creo que ustedes mismos día a día siguen la situación que se vive alrededor de nuestros peajes y creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa es, bueno, por un lado está la realidad financiera de los proyectos, pero también hay una serie de riesgos que fueron desde el inicio de las estructuraciones establecidos y que tienen mecanismos además dentro de los mismos contratos para poder compensar y para poder matizar o moderar estas decisiones y por el otro lado están los riesgos sociales. Hoy, por ejemplo, debo contarles, en el Congreso de la República hay 5 iniciativas para regular peajes, están en algunos casos tratando de regular la distancia, en otros casos tratando de regular que no suban más allá del IPC. Luego nuestra labor es mirar todo ese panorama, mirar ese bosque, como decía yo en una columna que escribí este fin de semana, y tomar las mejores medidas en pro también de ¿qué? De la sostenibilidad del país, de la sostenibilidad de las finanzas de las concesiones, pero también del Estado colombiano. Yo creo que pues finalmente ese es nuestro trabajo y yo celebro además, ayer los concesionarios estuvieron muy abiertos al diálogo, yo creo que de parte de los concesionarios también hay una conciencia, hay un entendimiento frente a la realidad que tenemos que administrar todos, esto es responsabilidad de todos. Y yo creo que precisamente por eso los señores concesionarios pues llegan pues finalmente a un entendimiento, a un acuerdo y ahora nos toca buscar dentro de los mismos contratos cuáles son las fórmulas que permiten que podamos hacer estos incrementos de manera moderada. Insisto, estos son riesgos que están contemplados en los contratos. Ministra, el acuerdo fue con los concesionarios, pero no fueron tenidos en cuenta, bueno, por ahora, los usuarios de la vía, y entre esos usuarios están los camioneros. Ellos dicen que, ojo, que van a haber 3 cobros de aquí a abril. Le manda esa pregunta a Alfonso Medrano, de la Asociación Colombiana de Camioneros. Porque ya tuvimos un incremento el 1 de enero del 2025 con la inflación del 2022 que no se cobró en el 2023. El 15 de enero de 2025 volvemos a tener otro incremento del 5.2 con la inflación del 2024. Posteriormente, el 1 de abril vamos a tener otro incremento por concepto del saldo de la inflación del 2022 que no se cobró en 2023. Ahora bien, la ministra saca una resolución con unas concesionarias donde nos subieron el 30% a los peajes, pero ahora resulta que se lo bajaron al 2.98 por 6 meses y en 6 meses vuelven a hablar o ya vuelven a cobrarnos. Entonces nosotros queremos saber, señora ministra, qué va a pasar con estos 6 meses que le dieron de gracia a los concesionarios. ¿Volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la inflación del 2022, que no nos la aplicaron en el 2023?
Entonces, nosotros los camioneros, y con todo respeto, señora ministra, le exigimos que sea una política de cobros, de incrementos clara, porque como usted se da cuenta, esto es un total galimatías y nuestra economía creo que no dé para tanto, ministra. Entonces es mejor colocarnos un minuto pálidos y no todo el día colorados. ¿Qué responderle a los camioneros, ministra? Bueno, Andrés, yo creo que es complejo en el poco tiempo que tenemos explicar todo lo que hay detrás. Entonces, por un lado, hay que entender qué es el IPC. Cuando hablamos de actualizar una tarifa con el IPC, que no pasa solo en los peajes, pasa en los peajes, en el transporte, en la cuota de administración, en todo, todas las tarifas en Colombia, o gran parte de las tarifas en Colombia, al inicio de año sufren o son objeto de una actualización. Y esto es muy importante porque hay que diferenciar entre incremento y actualización. Lo que está haciendo el IPC es actualizando el dinero, porque el dinero pierde valor. 100 pesos de hace un año no son los mismos 100 pesos de hoy. Entonces, lo que hace el IPC es mantener el valor del dinero en el tiempo. Esa fue la resolución que nosotros expedimos el 31 de diciembre, que dio y estableció los hitos de esa actualización, frente a un 4.64% que aún estaba pendiente de actualizar, que era del IPC del año 2023, y frente a cómo debe darse ya la actualización en un escenario de normalización del IPC, porque recuerden además ustedes, nosotros, nuestro gobierno, tomó la decisión en un momento donde la inflación de este país llegó a 13.12%, tomó la decisión para controlar el precio de alimentos, para controlar la inflación, de suspender estas actualizaciones por IPC para poder generar unas mejores condiciones en la economía y en la recuperación, que lo vimos después con un IPC que bajó a 9.28 y este año esperamos estar cerrando en 5.2. Entonces, nuestra resolución lo que hizo fue determinar esas condiciones para lo que tiene que ver con la actualización del IPC, que insisto, no es un incremento. Por el otro lado, está ya como tal los incrementos contractuales, por eso hemos sido también enfáticos en expresarlo de esa manera, son incrementos contractuales. Ahí sí estamos diciendo, aumente ese valor en un 20%, en un 30%, en un 40%. ¿Por qué? Porque así se estructuró para hacer los cierres financieros de estas concesiones. Finalmente, estamos hablando en la cuarta generación, porque el 98% son peajes de la cuarta generación, a excepción de Accesos Norte 1, que es para financiar obras de un proyecto de la quinta generación que fue adjudicado en el año 2021. El resto de proyectos todos son de la cuarta generación. Estamos hablando de 5.000 kilómetros, de doble calzadas, de viaductos. Estamos hablando que esos peajes pagan en un 45% esas obras. Y lo que buscamos es, dentro de esos contratos, con las fórmulas de esos contratos, poder plantear que estos incrementos se den, pero se den de una manera gradual, que también puedan ser amortizados pues en unas condiciones macroeconómicas y en términos de inflación, y generar pues que esto no vaya a tener un efecto negativo sobre la economía. Ministra, y continuando con el tema de los transportadores, ¿en qué van esas discusiones o esas mesas en torno o en medio de un fantasma de un posible paro camionero y lo que ha generado ruido también en varias partes del país? Bueno, importante también hacer una claridad. Si ustedes revisan el acta de los 15 puntos, nunca hubo y nunca estuvo sobre la mesa ni siquiera la conversación de los peajes. Yo creo que eso también es muy importante tenerlo presente. Y ya hablando de estos 15 puntos que tenían que ver cómo suspendíamos, recuerden ustedes que hace 4 meses estaba vigente un incremento en el diésel de 1.904 pesos, llegamos a un acuerdo en que no se hiciera ese incremento, solo 800 pesos que se dio el año pasado, y que se hicieran una cantidad de ajustes para mejorar las condiciones, las relaciones económicas entre los diferentes actores de la carga, el sector generador de la carga, el dueño de la carga, el empresario, que es quien está habilitado en nuestra reglamentación para hacer o prestar el servicio de transporte, y finalmente los camioneros, que son los dueños del material rodante de los camiones. Durante estos 4 meses hemos avanzado y ellos mismos lo reconocen. Si uno escucha también los audios de nuestras reuniones, van a encontrar transportadores que dicen sí hemos tenido avances, sí se han logrado hacer ajustes, sí hemos logrado mejorar las condiciones del CICETAT. Hoy es claro, el CICETAT es obligatorio, hoy no se puede sacar un manifiesto de carga, y esto es producto
fruto de lo que hemos hecho durante estos 4 meses. No podemos pedir un manifiesto de carga si está pagando por debajo del CICETAT. Hemos hecho actualizaciones en las horas logísticas, en el número de viajes, en el modelo promedio. Entonces venimos haciendo un gran trabajo, logramos incorporar al CICETAT las volquetas, los vehículos livianos de 7.5 a 10.5 toneladas. Ahorita empezamos un trabajo para poder incorporar de 3.5 toneladas a 7.5 toneladas. La superintendencia, y así lo hemos demostrado, pues ha fortalecido su proceso de control y seguimiento. Cerramos ya y sacamos a observaciones y estamos próximos a poder radicar en el Congreso el régimen sancionatorio del sector transporte. También un trabajo con el transporte especial. Entonces, los avances son claros. Yo le solicité a la señora defensora que fuera ella, además quien nos acompañó durante toda la mesa de diálogo y negociación, quisiera también una verificación del cumplimiento de los acuerdos. El día de ayer le entregamos un informe, ella misma nos solicitó un informe, fue radicado el día de ayer y yo espero también que pues ella, como bien lo expresó, pueda generar también aquí, pueda incorporarse a este diálogo y pueda dar su valor frente a los acuerdos y el trabajo que hemos realizado. Igual yo valoro, porque el gremio también durante este fin de semana expresó que ellos siguen con su voluntad de diálogo. Ayer estuvimos en Santander con nuestro viceministro en Girón, hicimos una reunión, explicamos, creo que también ahí hay un acuerdo y hay una tranquilidad. Y yo a lo que invito es, estos son años donde hay demandas, donde hay situaciones, y en estos 4 meses hemos logrado unos avances importantes. Nosotros mantenemos, y se lo he dicho a los transportadores, intacta nuestra voluntad para poder seguir trabajando, porque además esa ha sido la instrucción que hemos recibido del señor presidente, y es cómo encontrar fórmulas que permitan que haya unas relaciones económicas objetivas, unas relaciones económicas sanas, poder mejorar o poder regular esa asimetría que hoy hay en las relaciones económicas. Ministra, ya para cerrar rápidamente quiero ponerle un ejemplo. Peaje de los Andes, estaba en 11.600, subió a 15.400, es decir, ¿cuánto puede bajar aproximadamente? Mire, estaba en 11.600 y se le aplicó un incremento del 33%. Ese incremento ya trae el 4.64 que era del IPC faltante del año 2023. Entonces, yo cojo el 11.600 y ya con el IPC del año 2024 realmente ese 11.600 va a tener una actualización del orden de 7.8% cuando se conozca la actualización del IPC del 2024. Bueno, ministra, muchísimas gracias por explicarnos en detalle este acuerdo que lograron con 6 concesiones viales en el país y que aplicará en esas tarifas de los peajes.